Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y empezaríamos como siempre por México, donde no hubo una gran cantidad de noticias económicas, sin embargo tuvimos una semana bastante movida en los mercados. Como noticias quizá está, o lo más trascendente fue el haber tenido acceso a las minutas de Banco de México, lo que se discutió en la última reunión de política monetaria, en la cual se decidió no incrementar la tasa de interés. Esto es muy importante. La próxima reunión de política monetaria se va a llevar a cabo en el mes de octubre, en septiembre no hay, y nosotros esperamos que ahí sí suba la tasa de interés en México, porque pensamos que la Reserva Federal, que sí tiene su reunión a finales del mes de septiembre, va a incrementar la tasa en ese país en 1/4 de punto nuevamente para llevarla del 2 al 2.25%. Pero ¿por qué no comentas, Juan, lo más relevante de las minutas? ¿Cuál es la preocupación de Banco de México hacia adelante y que tiene que ver con la inflación, que por cierto salió hace 2 semanas y no salió nada bien? La semana entrante tendremos, la semana que comienza mañana, tendremos la nueva inflación de la primera quincena del mes de agosto. Sí, el jueves de la semana próxima. Vamos a ver cómo viene, pero bueno, adelante. Pues mira, la verdad es que sí, en el comunicado o en las minutas, como bien dices, de Banco de México, hay una preocupación por la política que pueda surgir a partir de la nueva determinación. Y ya hablando concretamente de la minuta de la nueva administración, o sea, refiere a preocupaciones por la nueva administración, evidentemente por la nueva administración pública federal, y te habla de preocupaciones por los salarios mínimos, cuál sea la política para determinarlo, ¿no? Evidentemente en el mandato de Banco de México, pues el sueldo mínimo tiene un impacto muy trascendente sobre la inflación, y cuando hablo del mandato de Banco de México, pues es único, es enfocado hacia buscar controlar la inflación. Sí, mantenerla en un rango del 3% más menos 1%. Así es, ya ves que hay bancos que tienen mandatos dobles, ¿no? Sí. Inflación y crecimiento. En el caso de nuestro banco es inflación. Única. Entonces, refiere a esta preocupación por el tema de la determinación de salarios mínimos, y también refiere a una preocupación que tiene con respecto al tema energético, sobre todo a los precios de petróleo, de derivados y de gas LP, ¿no? Yo creo que ese es un gran tema. Sí. Finalmente, la fórmula que está aplicando hoy el gobierno federal para la gasolina, pues nadie la entiende. Es una fórmula muy, muy complicada. Sí. Y aparte, a veces se aplica y a veces no se aplica. Como que dentro de la fórmula, el gobierno tiene una gran discrecionalidad para incrementar o no incrementar el precio de la gasolina. Por ejemplo, yo creo que ahora el gobierno trae un retraso en el precio de la gasolina en virtud de los incrementos que ha habido en el precio del petróleo, ¿no? Por supuesto. Y esto de alguna manera se va a tener que transparentar, y si no se hace, lo que va a seguir es lesionando las finanzas públicas, porque el impuesto especial con el que contribuyen las gasolinas, pues no se va a dar en los montos que se esperaba que se estuviera dando, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. Me di a la tarea, como curiosidad, de ver cuando se implementó el gasolinazo, el famoso impuesto sobre los precios de la gasolina. Este IEPS era de 6.50 pesos. ¿Te acuerdas cuando empezó? Sí, claro. En enero del 2016? Pero también en enero del 2016 el precio internacional del petróleo, el de referencia, el WTI, estaba en $47. Sí, hoy está en 70. Hoy está en 70 para efectos prácticos, ¿no? Entonces, imagínate lo que tú dices, cómo ha amortiguado el gobierno federal, porque si hubiera dejado ir en línea con la subida de los precios del petróleo, la gasolina premium no costaría 21 o 22, no podría estar costando 27 o 28, ¿no? Entonces, es evidente que además del oscurito que existe en torno al cálculo, no tenemos claro de cuánto sea hoy el IEPS, pero seguramente es muy chiquito, es ya mucho más bajo lo que recaudan hoy con respecto a enero del 2016, ¿no? Por esa razón, cuando nosotros hablamos de la estimación de la inflación para el 2018, pues nosotros la vemos más pegada al 4.5% que al 4%, que era lo que estábamos platicando hace 3 meses, ¿no? Así es. Sin embargo, rebotó la inflación
en el mes de julio, rebotó en forma importante, últimos 12 meses. El último dato que tenemos ya está en 4.81, pues vamos a ver la inflación este año, yo creo que más cerca del 4.5, medida enero-diciembre, que del 4% que era pues el objetivo que tenía el propio Banco Central. ¿Qué tanto habrán aguantado el no seguir subiendo en línea los precios de la gasolina por las elecciones? Porque era un año electoral, seguramente algo. ¿Qué rol va a jugar el precio de las gasolinas si el petróleo sigue subiendo en la inflación en el 2019? Sí, vamos a ver qué pasa. Es un gran tema, ¿no? Pero bueno, pues la expectativa es de que el petróleo se mantenga, cuando menos en los niveles actuales. O sea que esa ya no es una buena noticia. Antes, cuando el petróleo subía, era una buena noticia para México. Hoy ya no es una buena noticia. México tiene una balanza deficitaria de productos energéticos. México pierde en ese comercio de productos energéticos 18,000 millones de dólares anuales. Entonces, sube el petróleo, vende más caro Pemex, se beneficia que Pemex, sin embargo, en la balanza de pagos, bueno, pues nos juega en contra porque la importación de gasolina pues sube en mayor proporción, ¿no? O sea, Entonces, es más lo que importamos de gasolina que lo que vendemos de crudo. Estamos atrapados. Sí, lo sí. que México necesita es producir más crudo, más petróleo, y para eso se hizo la reforma energética, ¿no? Así es. O sea que ojalá y esta se mantenga tal y como la teníamos pensada. Bueno, pero hablando también de México, el viernes tuvimos la oportunidad de ver una comunicación que hizo el presidente electo, López Obrador, en relación al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y a mí, te voy a ser franco, no me parece que esa decisión tenga que ser una especie de plebiscito, ¿no? No. Creo que se está manejando en forma demasiado tortuosa. Sería un error, creo yo, el cancelar el nuevo aeropuerto. Es un polo de desarrollo. Estoy consciente que cuesta más. También el aeropuerto nuevo, entre comillas, de Hong Kong se hizo sobre el océano, costó mucho más, pero le dio un valor brutal a toda la isla, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en México sí, claro que va a costar más porque está encima del lago de Texcoco, pero va a beneficiar enormemente una de las zonas más pobres de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿no? Yo creo que no hay nada que consultar. Es un polo de desarrollo que va a generar 400 y pico mil empleos, que es lo que necesitamos, lo que necesita no solo la ciudad, lo que necesita el país. El país. Y aparte, el aeropuerto es necesario no tanto para la Ciudad de México como para México en su conjunto, porque es el punto de entrada de toda la navegación internacional. Lo mencionó, ¿no? Incluso Entonces, el licenciado Espriu como un hub, ¿no? Un hub de Latinoamérica. Así es. Si se hace el que nuevo sería aeropuerto, importantísimo. ¿No? Ahora también tienen un dictamen del MIT, que es una de las universidades más importantes del mundo, diciendo que no funciona el tener Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez. Caramba, van a pedir otra. Están como los recién casados que van a buscar al cura que los deje tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Bueno, pues sí lo van a encontrar. Es que dijo que MIT dice eso, pero hay un grupo de científicos o de investigadores chilenos que les dijo que sí era viable. Entonces le están dando quizás más peso a lo que dijeron los chilenos que a lo que dice seguramente MIT. Los chilenos tienen gran experiencia en materia aeronáutica. No, yo me quedé bien preocupado porque dieron 3 datos que son contundentes. Por un lado esto, la inviabilidad del espacio aéreo que dice MIT. Por otro lado, el tema de los traslados y la complicación que implicaría a los pasajeros. Cuando tuvieras conexiones, te imaginas, son más de 70 kilómetros de un aeropuerto a otro. Tuvieras que ir de uno al otro para irte a imagínate Chihuahua, ¿no? los inconvenientes en logística para operar Santa Lucía y el actual, el Benito Juárez. Y la otra es enterrar, porque así lo dijeron, 100,000 millones de pesos que ya están invertidos, que ya están sepultados ahí en Texcoco. Claro. Entonces, la verdad, yo me quedo bien preocupado. Más, cerca de una tercera parte del costo total, ¿no? Es absurdo. Pero y lo que tú dijiste, vamos a esperar. ¿A quién le van a preguntar? ¿Es un tema de plebiscito? ¿Somos ahora todos expertos en aeronáutica? ¿O como pasajeros le van a preguntar a millones de mexicanos que no viajan? Sí, yo creo que el gobierno tiene la capacidad técnica y puede ayudarse de quien quiera, pero ellos son los que tienen. Además, habría que preguntarnos también. Es el que tiene que tomar la decisión. Oye, ¿lo de Santa Lucía es una base militar?
¿Cómo se ha pronunciado? ¿Qué ha dicho habían es la dicho principal que no base querían, militar? ¿Qué ha ¿no? dicho Los al respecto? militares. ¿No? Pero bueno. Que los tomen también en cuenta, ¿no? Eso en México. Luego Así es. tuvimos en Estados Unidos, las noticias han sido buenas en materia económica. La economía norteamericana sigue funcionando bien sin problemas. La inflación se ha subido. Este año va a terminar en 3%, lo cual es bueno, era lo que estaban buscando. Y esto, bueno, pues nos lleva a tratar un tema de coyuntura que queríamos tratar, y es el efecto que tuvo la lira turca en el valor del peso mexicano. Sí. La lira turca se devaluó primero 40%, luego se revaluó para finalmente quedar en un menos 10% en una semana. Es un montón, pero le pegó al peso mexicano, que en su peor momento se devaluó 5%, al real brasileño, al peso colombiano, al peso chileno. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues hay un fenómeno de contagio, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, como lo podrán ver, sí, desde luego la más afectada en la tablita que presentamos es la lira turca. En segundo lugar estuvo el peso colombiano y el real brasileño, y hasta tercer lugar, en cuarto lugar el peso mexicano, ¿no? El contagio de las economías emergentes obedece fundamentalmente a que cuando estos eventos se están dando, los inversionistas y los grandes portafolios de inversión, fondos de pensiones, etcétera, buscan refugiarse en economías más sólidas y en monedas más duras. Los fondos de inversión se salen del país que tienen problemas, pero no solo se salen del país con problemas, se salen de mercados emergentes buscando un refugio en el dólar, en el yen y en el euro. Sí. Y eso es lo que afectó el valor. Con mucha de nuestra frustración moneda. en la semana la gente nos preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver con Turquía? Honestamente nada, no hay deuda mexicana ni hay pasivos. Quizá el euro es el que más tendría que ver, porque los bancos europeos son los que han estado financiando la deuda turca, que es un problema más de una deuda corporativa que de una deuda de carácter soberano. Pero la verdad, yo creo que esto es temporal. Se va a tardar en solucionar el problema de Turquía, porque además tiene un tinte político, porque Donald Trump está insistiendo en que liberen a un pastor que tienen detenido por X razones. Pues ¿no? Supuestamente porque tuvo que ver con el golpe de Estado de hace un par de años, ¿no? Mezcla unas cosas por otras, pero yo creo que lo que se vivió es temporal. Y interesante que Qatar entró al quite, ¿no? Pues sí. Me da pena decir que en el tema fundamental del Telecán seguimos con el ya merito, ¿no? Y en el ya merito yo creo que no vamos a firmar este año ningún Telecán. Yo creo que no pronto. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto el domingo entrante con ustedes. Gracias, Juan. Gracias, como siempre. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.